Perú del mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba y como siempre, como cada domingo, vamos a repasar las principales noticias y acontecimientos de la semana en el Perú y a veces en el mundo. Pero si nos preguntamos cuál es el principal problema del Perú hoy, claro, alguno dirá, porque le suena más por la cantidad de horas que le han dedicado al tema, es la gravísima responsabilidad de Repsol y la gravísimo hecho medioambiental del petróleo. Pero no es un problema enorme y vamos a tocarlo por el problema social que significa, pero ese no es el principal problema en Perú. El principal problema en Perú tiene nombre y apellido, se llama el señor Pedro Castillo, que hoy tiene un gobierno que no sabe qué hacer, una serie de funcionarios, incluyendo a ministros, que son repudiados e investigados, algunos condenados, etcétera, y que no sabe qué hacer. Bueno, ahora bien, en relación a Castillo, esta semana han habido dos entrevistas, entre comillas, por dos periodistas conocidos. El primero, el señor César Hildebrand, a quien, por cierto, hemos invitado para estar aquí, para decirle a él, yo le quería decir personalmente lo que pienso de esa entrevista. Se habló con su esposa, la señora esposa de Hildebrand, la señora Rebeca Diz. Ella nos remitió a la señorita Claudia Talledo, que parece que es la coordinadora del señor César Hildebrand. Nos pidió que no solo bastaba que lo pidiéramos telefónicamente, sino que lo hiciera por WhatsApp, o sea, lo hicieron por WhatsApp, además de teléfono, y nos pidieron que le enviáramos correo. Así que también se le hizo la invitación por correo. Hasta este momento no hubo ninguna respuesta. Yo no sé si el señor César Hildebrand no quiso venir, no sé si no pudo venir, o no sé si tuvo miedo o vergüenza de venir. O de repente está viniendo. O de repente está viniendo, efectivamente. Pero el hecho es que no contestaron. Cada uno podrá juzgar lo que quiera, pero yo no voy a dejar de comentar esas penosas dos entrevistas, la de Hildebrand y la del señor Lucar, porque son, en mi concepto, de vergüenza ajena. El señor Hildebrand tiene, en mi opinión, termina o está en el final de su carrera con un penoso final. Él que acostumbraba a ser el periodista que incluso maltrataba a sus entrevistados, porque no entrevistaba a la gente, polemizaba con la gente, con sus invitados. Me consta porque alguna vez hemos polemizado con César Hildebrand. Nos consta. Yo he tenido... Tú también, por supuesto. Yo he tenido, no entrevistas periodísticas, efectivamente. Siempre han sido... Polémicas. En mi caso, excelentes debates. Sí, muy bien, por eso. Yo también. Algunos, otros irrespetuosos, en mi concepto, algunos calumniosos y algunas, ¿cómo se llaman estas? Emboscadas que hizo, me acuerdo, hace muchos años, que le encantaba hacer ese tipo de cosas. Bueno, él, que se distinguía por tratar de ser el periodista de mayor oposición al poder de turno, ahora resulta que le hace en mi concepto, prácticamente un cherry reportaje al señor Castillo, en el que no repregunta, o si repregunta, repregunta, pero prácticamente dando la respuesta, en el que no menciona una serie de asuntos, ¿no? No pongan todavía producción la del señor Lucar, porque estoy hablando de la del señor Hildebrand, exacto. Decía que, por ejemplo, no le preguntó en ningún momento sobre los irregulares ascensos en la policía. Tampoco le preguntó sobre el tráfico de influencias en los ascensos de la Fuerza Aérea, del Ejército, que incluso merecieron el rechazo de los entonces comandantes generales de ambas instituciones y que se fueron porque no aceptaron la presión del presidente, por lo menos de su secretario, que hablaba en nombre del presidente. No lo escuchamos decir al señor Castillo en ningún momento
denunciar a su secretario, por el contrario, lo defendió. Finalmente se tuvo que ir el señor Pacheco porque ya no aguantaban todas las críticas, pero no dijo nada al principio. Y sin embargo, Hildebrand no le preguntó sobre esos asuntos. Tampoco le preguntó sobre sus reuniones con ese suertudo ganador de 2 licitaciones en Petroperú, la primera de las cuales la anularon. Miren, si yo gano limpiamente, yo soy suponiendo que fuera empresario y que me presento una licitación y la gano limpiamente, yo no acepto que me la anulen. Y si me la anulan, le pongo una demanda impresionante al gobierno. Eso no es lo que hizo el señor que se reunió con el presidente unos días antes de ganar la primera licitación. No, cuando le anularon esa licitación no dijo nada. ¿Y qué pasó al poco tiempo? Ganó otra licitación, millonaria, también de Petroperú. Tampoco le preguntó el señor Hildebrand, no se acordó el señor Hildebrand de esas cosas, ¿no? Tampoco le preguntó sobre las reuniones secretas con gorrito para que no lo distinguen en vez de su sombrero. Ahora viene a decir que no, que eran asuntos privados, particulares. Como si no pudiera recibir en Palacio también a personas particulares para asuntos privados. No. Mire, los peruanos no somos imbéciles. Y Hildebrand sabe que no somos imbéciles. Y yo estoy convencido, me consta, que el señor Hildebrand tampoco es tonto. Y sin embargo, ahí está la entrevista. Todos la pueden leer. Tampoco le preguntó de sus reuniones con gente del Movadef, es decir, de Sendero Luminoso, es decir, terroristas. Tampoco le preguntó a qué se refería el propio presidente con lo que yo estaba haciendo una chanchita para conseguir repartirle a los pobres un dinerito, como dijo unos días después de que se encontraron. La Fiscalía encontró $20.000 en efectivos escondidos en el baño de su secretario de Palacio de Gobierno. Ya, pues, tampoco se acordó de preguntarle sobre eso, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refería con la chanchita? ¿Cuál chanchita? Esa. Bueno, y en cuanto al señor Lucar, yo lo resumiría esa entrevista, también un publicherry desde mi punto de vista. Yo no estoy diciendo que les hayan hecho ningún favor especial. Yo no estoy acusando a ninguno de esos periodistas de haber recibido algo, algún favor, alguna... No, yo no dudo de eso. Seguramente de ninguna manera ha sucedido eso. Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que yo sí creo es que no han cumplido con su deber periodístico. Y lo dice quien no es periodista. Hacemos periodismo, pero no cometemos eso. Cuando nosotros invitamos a una persona a entrevistar, la entrevistamos. Pero si la entrevistamos, le preguntamos las cosas que queremos preguntarle. Dirá alguno, sí, pero ustedes nunca entrevistan a gente que piensa distinto de ustedes. Sí, porque nosotros tenemos ese derecho y esa libertad. Esto no es un noticiero. Pero no nos vendemos como imparciales. Y el señor Hildebrand en su entrevista, en Hildebrand en sus 13, pone el titular, juzgue usted mismo. O sea, como diciendo, vean ustedes lo que les parezca, ¿no? Pero Lucar, ahí sí, con una entrevista larguísima, amigable, conversatoria, un conversatorio largo, ¿no? Tampoco le hace repreguntas, y si le hace repreguntas le pone prácticamente la respuesta. Pero lo que ha venido a decir Lucar al presidente es, ¿sabe qué? ¿Usted no cree que su problema es de comunicación? Porque realmente lo que estaba diciendo Lucar, no lo ha dicho en esa forma, pero dando a entender, bueno, ante las aclaraciones del presidente, ante todo lo que nos ha explicado ahora, ante todo la inocencia que queda evidente en esta entrevista, creo, señor presidente, que su problema, el único problema que usted tiene es que no sabe comunicar. No, otra vez, los peruanos no somos sinvergüenzas ni somos imbéciles. Yo sí quiero, por ejemplo, comentar una frase que le ha dicho el señor Castillo a Lucar. Bueno, hablando de las posibles corrupciones, las palabras casi textuales han sido, en cuanto yo detecte el menor indicio de corrupción, actuaré. Y Lucar no le dijo nada. No le dijo, oiga, ¿y Cerrón? ¿Usted alguna vez ha declarado algo contra Cerrón, contra los delitos
demostrados y por los que ha sido condenado Cerrón y por los que están siendo investigados? ¿Ha dicho usted algo, una descalificación del señor Pacheco, al que tuvo que sacar finalmente por el escándalo mediático que se venía sucediendo? ¿Ha dicho algo de Carolín López, la lobista que conversó con él? ¿La ha criticado por lo que ahora es evidente que está mal? Acaba de nombrar al señor Salaverry. Ya la Contraloría ha dicho que no cumple con los requisitos. ¿Ha dicho al caso el presidente al ministro de Energía, saque usted al señor Salaverry? ¿Ha desmentido a su ministro que acaba de afirmar que el señor Salaverry no estaba despachando en Petroperú y sin embargo sí lo está? ¿Ha dicho algo de los dinámicos del centro? ¿Ha dicho algo de Walter Ayala, el ex ministro de Defensa, que lo nombraron cuando un ex policía que fue despedido de la policía por montones de acciones disciplinarias? En fin. Ahora sí, amigos, ustedes juzguen si tenemos derecho los peruanos a que dos periodistas que se supone que actúan en fin, cumplieron su papel, le han hecho este favor, porque es un favor, lamentablemente, y por tanto un daño al Perú, un favor a Castillo y un gran daño al Perú. Termino con esto. Las frases de Castillo no superan la valla del disparate. Quiero que la producción ponga un reciente video del señor Castillo, una intervención, además leyendo, ni siquiera lee bien. Lo tienen a la mano, supongo, ¿no? Ahí está. A ver, escuchemos. No es posible que en plena crisis ambiental todavía haya sensibilidad, y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente. Ese es el Castillo. Ese es el Castillo. Así responde Castillo. O sea, que no me vengan a decir que ha respondido con la claridad sintáctica y gramatical de la entrevista que ha publicado el señor Hildebrand y que le ha hecho supuestamente al señor Castillo. Ese es el... ¿Ah? En No me digan que son las palabras del señor Castillo. Ese es el Castillo real, que no ata ni desata, que no comprende absolutamente nada, que no puede expresarse ni hilvanar ninguna idea, ¿no? Y creo que el señor Hildebrand ha desaprovechado una magnífica oportunidad para que Castillo responda sobre toda la sospecha de corrupción que hay en estos momentos contra él, para que responda sobre el neosenderismo en su gobierno y por qué nombró a tantos representantes del Movadef y lo sigue nombrando en puestos de responsabilidad, para que nos diga finalmente quién es, qué quiere, a dónde va, ¿no? Qué gran oportunidad, hombre, que César Hildebrand haya dejado pasar, pero no. Él nos presenta un personaje ingenuo, bien intencionado, sin ideologías, ¿no? Y que básicamente está preocupado por la pandemia, por los pobres y por el pueblo. También le aseguró que no es comunista, ni marxista-leninista, ni pasó jamás por su cabeza cerrar el Congreso. Hildebrand sabe que esto es mentira. Si Castillo tiene una obsesión, ¿no?, es cerrar el Congreso, ¿no? O sea, de toda manera. Eso que no es marxista-leninista, ¿no? ¿Por qué se rodea entonces de marxistas-leninistas en el gobierno, ¿no? La réplica era instantánea, ¿no? Y además, en el colmo del cinismo, le dijo que él cree en la inversión privada, le dijo según Hildebrand, que él cree en la inversión privada y en la economía social de mercado, ¿no? Y la prueba es que no ha expropiado nada. Es decir, él no cree en la inversión privada, ha hecho todo lo posible por espantarla y ha espantado 18.000 millones de dólares de nuestro país, ¿no? La economía social de mercado menos, ¿no? Y si no expropiaba nada es porque no puede, porque hay una constitución, ¿no?, que defiende precisamente los contratos, ¿no?, y que le impide a él hacer desbarajuste y medio como en Venezuela o en Nicaragua o en otros países. Aquí todavía hay algo de institucionalidad, ¿no? Porque no han cambiado la Constitución, que es lo que quieren. Así es. Ahora, mi hipótesis, estos malditos, la tesis que yo sostengo es que dudo mucho que haya habido una entrevista real. Creo
que las preguntas y respuestas fueron preparadas por César Hildebrand, por un irreconocible César Hildebrand, en lo que para mí sería un gran fraude periodístico. Fácil es desmentirme, ¿eh? Muy fácil. ¿Eh? Si existió la entrevista, que cuelgue el video o entregue la grabación. Así Nada es. más, entregue la grabación y entonces yo pido las disculpas pertinentes y le creo. Pero no podrá hacerlo, porque el señor César Hildebrand estuvo en su casa, en su escritorio, en un momento era César Hildebrand haciendo las preguntas y en otro momento se convertía en Castillo, bajaba a su nivel y daba las respuestas que más o menos podía dar este hombre. Y luego le llevó un borrador a Castillo, a Palacio. ¿Qué te parece este borrador para publicarlo? Y Castillo le dijo, está bueno, lo leyó, está bien, perfecto, va, completo, ¿no? Esa es mi tesis, ¿no? Y desmentirme es muy fácil, ¿eh? Basta que saque el video de la entrevista y yo le creo. Pero Pepe, en todo caso, eso no va a ser posible. En todo caso, Pepe, si no hizo lo que tú dices, en todo caso lo editaron bonito para dejarlo como con sintaxis, desde el punto de vista de sintaxis y gramatical, perfectamente bien las respuestas. Que por cierto, las respuestas de Castillo, o las supuestas respuestas de Castillo a las preguntas del señor César Hildebrand, son, por cierto, elementales. No tienen, o sea, llenas de lugares comunes, no dice absolutamente nada. Pero en fin, creo que hemos dicho lo que pensábamos, ¿no?, sobre ese yo, la verdad, vergonzoso tema. Me siento bastante decepcionado, ¿eh? Porque yo he tenido una relación nunca de enemigo, de opositor cordial con César Hildebrand. Han estado en su programa muchas veces, ¿no? Hemos sostenido largos y agrios debates, incluso algunos donde él fue moderador con Javier Díaz Canseco cuando salió de la embajada de Japón. Tú también estuviste en yo también. un debate. Cuando, en los momentos más duros de los apretones montesinistas, me brindó las páginas de Liberación y escribí ahí muchos artículos por muchos meses, ¿no? Y siempre, como digo, me pareció, a pesar de lo rabioso, lo equivocado o lo tergiversado que pueda estar en su pensamiento, siempre me pareció un hombre correcto, honesto, inteligente, muy culto, ¿no? Y dije, qué desperdicio este tipo. Pero ahora verlo en esta situación... Da pena, ¿no? A mí me duele, ¿eh? A mí me duele, ¿eh? A mí me duele. De Luca, por supuesto, ni siquiera me ocupo, ¿no? No, claro, eso es mi compromiso, por cierto. Pero en fin. Bueno. Muy bien. Ahora sí toquemos el tema... El tema este de la Pampilla, oye, fíjate, vamos a hablar más del tema social. Unos 1.500 pescadores artesanales, son ahora 2.000 y pico porque ya se ha ido hasta Pativilca, ¿no? No pueden salir al mar desde el sábado y se preguntan qué van a hacer ahora para mantener a sus familias. Y es que esta catástrofe, ellos saben, no va a durar unos meses, podría durar hasta 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Premier? Llevó canastas de víveres, ¿no? Dijo que la empresa iba a contratar a los pescadores como trabajadores, un trabajo técnico muy peligroso, ¿no? Y en este momento la marea negra se extiende a 21 playas, ¿no? Y con los equipos adecuados y trabajando de la manera correcta, se demorarían 2 años, estiman los científicos, en descontaminar los ecosistemas. Pero al margen de las responsabilidades que puedan surgir en los distintos procesos, aquí hay un tema urgente, muy urgente, que es qué hacemos para solucionar el tema de la subsistencia de los pescadores artesanales, que están miles involucrados, ¿no? Y que tenemos que resolverlo. ¿Qué hacemos? Porque esta es la tragedia que en estos momentos pasa esta gente. Yo no he escuchado de parte del Poder Ejecutivo hasta ahora posiciones solventes. Fue incluso el señor Castillo a hacer peliculina. Firmó un decreto declarando de interés general o de interés nacional el tema como una tragedia ambiental. Eso no es nada. Eso son como las mociones que se aprueban en el Congreso declarando de interés nacional y de puente no sé cuánto. De necesidad pública e interés nacional. Necesidad pública e interés la construcción, nacional, por ejemplo, de una carretera, ¿no? Cuando para construir una carretera no hace falta ninguna ley
o ninguna moción en el Congreso. Lo único que hace falta es decisión política y presupuesto para que se haga. Pero, como dice bien Pepe, ha ido el señor Castillo a una desgracia, a una barbaridad que ha sucedido, y no lleva un norte, no lleva una declaración de los pasos o las acciones que va a tomar el gobierno para solucionar la parte técnica, la parte legal y la parte social. No, dice 4 tonterías, como acabas de decir, y se va. Y después la Premier, otra cosa similar. Y lleva, y luego se para, agarra un pelícano sí, y lo exhibe el como típico si fuese un trofeo para las cámaras, ¿no? Eso demuestra la falta de... Y no faltaron los payasos, los gallinazos, que se aprovechan de una tragedia para sus intereses políticos particulares. Pongan, por favor, esa foto de los militantes de Perú Libre, ¿no? Increíble. O parlamentarios, ¿no? Diciendo, ¿no? Ahí dicen en el letrero, nueva constitución, asamblea constituyente. Es para responderle, ahí está, nueva constitución, asamblea constituyente. Claro, con una nueva constitución el mar se va a purificar seguro, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió tan brillante idea, ¿no? Yo le he puesto, perdona Pepe, sobre eso, acabo de poner en el Twitter porque lo vi y me indignó, solo gente miserable, sin ningún respeto por las personas a quienes engañan con sus demagogias, son capaces de utilizar una desgracia, una emergencia o una necesidad para sus mezquinos intereses personales. Y hablan encima de derechos humanos. En mi concepto no son otra cosa que sinvergüenzas. Ahora, esto tiene un colofón el día de hoy en el diario El Comercio, en la página editorial. La señora periodista esta, ¿cómo se llama?, que trabajaba en RPP, ¿no? A ver, ¿te está pasando lo que me pasa a mí? Sí, acá. Patricia del Río. Escribe un artículo, y sorprende el vocabulario, ¿no? Propio de parroquianos en un bar de mala muerte, ¿no? Ella habla, Rexol ha vertido su mierda, así, con estas palabras, un vómito negro sobre el único espacio en el planeta que somos incapaces de domar. Ha dejado su mancha como un perro cobarde que se mea en un lugar donde no lo quieren, por pura venganza, ¿no? ¿Te das cuenta? Todos estamos indignados por lo que ha pasado, claro, pero emplear este tipo de vocabulario tosco, ¿te das cuenta vulgar, grotesco? Al nivel que permite hoy el comercio. ¿Te das cuenta? Mi conclusión es que esta chica debería visitar a un psicólogo o quizá un exorcista, ¿no? Porque está endemoniada, ¿no? Este es un lenguaje que no debería emplearse, y menos en un periódico que se supone que tiene un filtro para tener artículos respetables, ¿no? En fin, ¿no? Perdona, Pepe, sí, había que mencionar el tema porque de pasada quiero mencionar. Resulta que del mismo grupo El Comercio, América Televisión, ¿no? Canal 4, que tiene un programa que ahora es distinto que antes, ¿no? Cuando estaba la señora colombiana, que era la jefa de noticias de América Televisión y de Canal N, por cierto, y el programa Cuarto Poder. Si ustedes recordarán que Cuarto Poder, una semana, creo, unos pocos días antes de las elecciones del 2016, sacó un reportaje que resultó finalmente un operativo político. Por lo menos es lo que se dedujo de los descubrimientos que se hicieron, porque el reportaje lo que venía a decir era que Keiko Fujimori posiblemente había lavado 15 millones de dólares a través de su secretario general en esa época de Fuerza Popular, el señor ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora me pasa lo mismo, de que no me acuerdo el nombre, pero en fin, y que la DEA lo estaba investigando a este señor, ¿no? ¿Te acuerdas? De Cajamarca, creo que era. Sí, pero que te vas a acordar de ese. Bueno, no importa. Y entonces después se descubrió, y la propia DEA dijo, porque se dio cuenta de la importancia del tema, que ellos no habían dicho ni estaban investigando a Keiko Fujimori y esto. Entonces, bueno, con ocasión de ese escándalo, porque fue un escándalo, un operativo político efectivamente, en mi opinión, y por cierto, yo he sido víctima y conozco a personas que han sido víctimas de operaciones de calumnia, también de ese canal y concretamente de ese programa,
que ahora es distinto, gracias a que hay un diferente director de noticias, porque el señor Hume es un hombre serio y honesto y muy recto. Felizmente está ahora contratado. Pero, en todo caso, América Televisión le ha abierto juicio, o sea, querelló al señor Joaquín Ramírez, gracias por recordarme el nombre. Ok, Joaquín Ramírez era el que estaba acusado de haber lavado 15 millones de dólares de Keiko Fujimori. Bueno, y entonces en un programa de televisión, Hugo Guerra hizo un comentario diciendo, bueno, esto pues es efectivamente un operativo político, posteriormente al reportaje, ¿no? Y después, como el Cuarto Poder y también otros medios lo insultaron, en fin, se burlaron de él y dijeron barbaridades sobre Hugo Guerra, con todo derecho, escribió un Twitter en el que decía que ese tipo de programas era una basura, ¿no? Y que en todo caso era un poder de cuarta. Como consecuencia de eso, los buenitos de América Televisión le armaron en el 2018 una querella que parece que esta semana, o para esta próxima o esta semana, viene no sé si juicio, en fin, la audiencia, ¿no? Así se llama, la audiencia. ¿Qué tal raza la de Cuarto Poder? ¿Qué tal, o mejor dicho, de América Televisión? ¿Qué tal raza? El Grupo El Comercio me inventó a mí una entrevista con preguntas y con respuestas. Han cometido, y después me inventaron una respuesta para intentar desprestigiarme cuando asumí como director del Banco Central. Y tienen la raza de quejarse y de querellar a una persona porque les dice lo que piensa y los califica de poder de cuarta. En fin. Ahora, mi solidaridad con Hugo Guerra, por cierto. Guerra. Ahora, el Canal 4 no emplea un lenguaje tan confrontacional como el de Hugo Guerra, ¿no? Pero sí arma crueldades, ¿no? Por lo menos muy las finas. armaba. Las armaba, sí, en su momento armaron crueldades realmente de campeonato, ¿no? Contra Keiko, contra Alan García y tantos otros más que no coincidían con su línea periodística, ¿no? Y con su defensa primero de PPK y después del Lagarto, ¿no? Así es, Lagarto, ¿no? así es. Entonces, y recordemos que el día que el fiscal fue a la casa de Alan García, el medio de comunicación que estaba ahí con su cámara era nada menos que de América Televisión. Ahora, esta sí es una buena noticia, por si acaso. Una buena noticia cuyas consecuencias no se han medido todavía, pero que ya tienen impacto en la economía nacional e internacional. Con 72 votos a favor, 44 en contra y ninguna abstención, el Congreso precisa que toda reforma constitucional antes debe ser aprobado por el Congreso. Lo que significa, chao referéndum, eso es lo que significa, chao referéndum, chao Asamblea Constituyente. Sin duda, una horrible noticia para los comunistas, pero una excelente noticia para el país, ¿no? Ahora, el gobierno, por supuesto, va a ir al Tribunal Constitucional, va a presentar su demanda de inconstitucionalidad. Hasta el propio Ojitos, ¿no?, ha reconocido de que no hay posibilidades, ¿no? Y porque para declarar para que su demanda de inconstitucionalidad prospere, necesita 5 de los 6 votos. Y eso es absolutamente imposible. Así que el tema en realidad ha concluido y así se lo reconoce a César Hildebrand en un apartado. Exacto. César Hildebrand cuenta, contó ayer en radioprogramas que Castillo le dijo, bueno, ellos tienen que seguir diciendo que constituyente porque es su bandera, ¿no? Pero en la práctica dice, Castillo le dijo, tenemos que aceptar las derrotas y esta es una derrota para nosotros, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, el Castillo, que podía remecer mercados y espantar inversiones con el monstruito de la Asamblea Constituyente, esa es la gran noticia, ya no existe. Y hay un agregado, tampoco, después de las visitas en Zarratea, de los $20.000, del puente Tarata, de los contratos de Petroperú, tampoco puede hablar de lucha contra la corrupción, ¿no? Así es. ¿no? Bueno, así que
Tranquilos, Sí. tranquilos, ¿no? Y déjame decir una cosa más, Pepe, sobre eso, sobre esa ley aclaratoria, porque de eso se trata, ¿no? Una precisión que ha hecho el Congreso. Ya muchos, yo entre ellos coincido con, por ejemplo, Natalia Amprimo, Domingo García Belaúnde y otros importantes constitucionalistas, y yo coincido como constituyente que en realidad esa ley no hacía falta. Así es. En claro. realidad es innecesaria esa ley. Y creo en ese sentido que se está generando o se ha generado todo un debate como consecuencia de que no se ha sabido defender adecuadamente lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Ese artículo, para nuestros oyentes, dice más o menos, bueno, mejor dicho, en esencia lo siguiente. La Constitución solo puede, y usa la palabra solo o solamente, puede modificarse mediante reforma aprobada en el Congreso en 2 legislaturas sucesivas y luego aprobada en referéndum, que se convoca para el efecto. Después de que, repito, después de que el Congreso haya aprobado la reforma, porque podría pasar que el Congreso rechace ese planteamiento o esa reforma parcial o total. Y en cuyo caso, ¿qué pasa? Va al archivo, simple y llanamente, no va a un referéndum. Si el Congreso no aprueba una reforma constitucional de un artículo, de 20 artículos o de toda la Constitución, ese proyecto va al archivo y se acabó. Hasta que pase por lo menos un año y vuelva alguien, algún congresista o al presidente de la República o lo que quieran, o los ciudadanos confirman presentar otra reforma al Congreso. Bueno, lo que dice la Constitución es eso. Y en todo caso dice, iría a referéndum, mejor dicho, se puede omitir el referéndum si es que la iniciativa es aprobada por la mayoría absoluta, calificada, perdón, los 2/3 de los congresistas, es decir, hoy por hoy, 87 votos. Ahora, así que la ley es innecesaria porque viene a decir lo que ya dice el artículo 206, ¿no? Ahora bien, dice Castillo, ¿no? Es inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional si lo único que hace es repetir de otra manera exactamente lo mismo que dice el artículo 206 de la Constitución? Es increíble, pero así estamos en el Perú. Cuando dice inconstitucional, Castillo debe estar pensando que se trata de un tacu-tacu con tallarines, una cosa así. No entiende nada, hombre. Sí. Ahora, lo curioso de este suceso es que los rojos han salido pues a tropel a decir que se ha violado los derechos del pueblo, que cómo es posible que no haya referéndum, ¿no? Y en todo momento hablan de democracia. Qué curioso escuchar a un comunista hablar de democracia. Ellos son marxistas, leninistas y aspiran, por supuesto, a la destrucción de la democracia y a la implementación de una dictadura. De la dictadura del proletariado. Pero ¿cómo pueden hablar de democracia estos tipos? ¿No? Así es, así es. Están locos, ¿no? Pero hay gente que les cree. Hay gente que les cree, demócratas, ¿no? Bueno, gente que le cree porque muchos medios de comunicación nacionales e internacionales no le han explicado a la gente las cosas que hay que explicarle y no han desmentido a los sinvergüenzas que engañan con sus demagogias o con sus explicaciones medias verdades o falsas completamente. Y luego quien está con un pie afuera, se supone, ¿no? Porque aquí estamos en el Perú, estamos con Castillo de presidente y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se supone que Salaverry está con un pie fuera, ¿no? Sí, porque mediante un informe, la Contraloría General de la República observó que el señor Salaverry no reúne los requisitos técnicos necesarios para asumir una responsabilidad como Castillo le había otorgado, ¿no? Ahora, esto pone al ministro contra la pared, porque él fue al Congreso y dijo que el señor Castillo, que el señor Salaverry no asumiría ninguna responsabilidad mientras no se pronuncie la Contraloría General de la República. Y ya se pronunció, pero resulta, ahora nos hemos enterado por una denuncia de Panorama, de que el señor Salaverry ya se instaló, ha agarrado celular, ha agarrado carro, ha agarrado chofer, está manejando presupuesto, ha convocado gerentes, ¿no? Desde hace rato,
¿no? O sea que este ministro fue al Congreso y les engañó, ¿no? O simplemente no sabe nada de lo que pasa en su ministerio, ¿no? Sí, claro. ¿No? O en las áreas de su influencia, ¿no? En cualquiera de los dos casos, este ministro tiene que salir de inmediato. El Perú no puede seguir tolerando que una autoridad, y menos una autoridad de ese nivel, le mienta al país. ¿Cuándo vamos a entender que detrás de toda corrupción no hay otra cosa que una mentira? Sí, es cierto. Y luego, noticias de Cerrón. A ver, dos, chiquititas. La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se varíe la comparecencia restrictiva y se imponga prisión preventiva al fundador de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, ¿no? A pedido de la abogada defensora del señor Cerrón, la diligencia fue suspendida hasta el 26 de enero. Pero existe un pequeño problemita, pues hay un pedido de Cerrón para viajar fuera del país los días 26, 27 y 28 de enero. ¿Rumbo a dónde? A Honduras. Son las fechas en las que se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva. Yo, discúlpenme que sea mal pensado, no tengo la menor duda que el señor Cerrón llega a Honduras como escala y de ahí se pasa para Cuba. Y ahí nos vemos, compañeros, ahí nos vemos. Y una última cosa antes de irnos Buenas a la noches, pausa. los pastores, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso está como el pronóstico que hiciste tú de Fujimori, que ya no volvía. Sí, claro. Bueno, a ver, sobre el tema, que eso sí que es noticia y eso sí que es importante también en el Perú, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Sí, yo sé que nos tenemos que ir a una pausa, ahorita nos vamos. De la inseguridad ciudadana. Miren, solo dos datos. Mientras esto sucede, en el 2021 han habido en el Perú 506 homicidios descubiertos. Sabe Dios cuántos más no descubiertos. 506 homicidios descubiertos y que están siendo investigados. Y de esos, 219 muertos por sicariato. O sea, pagándole a alguien para que mate a otras personas. Bueno, mientras esto ocurre y mientras vemos imágenes de ahí, lo que son los asaltos diarios por las calles para robar un celular, para matar a una persona, para lo que fuera, para dispararle a alguien, en fin, policías, civiles, da lo mismo. El ministro del Interior, el famoso fiscalillo, este peinadito, ¿no? Que se llama, ni me acuerdo ya. Bueno, Guillén. El señor Guillén, está peleándose, ¿no? Está peleado con el señor Carrasco, con el general Carrasco, que se llama Carrasco, ¿no? Javier Gallardo. Gallardo, perdón. Javier Gallardo. Que es el director general de la policía. Ahí andan los dos peleados. Y el presidente, por supuesto, que es el culpable finalmente, porque es el que nombra tanto al director general como al ministro, ahí está, no dice absolutamente nada. Mientras la gente tiene miedo, con razón, de salir a la calle por la cantidad de asaltos y la inseguridad que existe, ahí está, el presidente no hace nada, ¿no? Y por supuesto, los que lo entrevistan no le preguntan, o los que los consiguen en una entrevista, no le preguntan por eso, por supuesto. Hoy día ha salido en los medios de comunicación, hay incluso un par de primeras planas, que el señor Gallardo se ha reunido, el comandante general de la policía, se ha reunido con 40 generales, con los 40 generales, ¿no? Y les ha dado la orden que toda investigación, que toda acción de la Policía Nacional, hasta la más pequeña, debe de ser informada a él. Y él, como ustedes saben, es el hombre de confianza del señor Castillo, ¿no? El hombre de confianza, ¿no? Entonces... No se sabe por qué no lo saca al ministro, ¿no? Este comandante general le ha puesto el ojo a la DIVIAC, a la DIRCOTE, ¿no? Claro. A todas las instituciones policiales, las dependencias policiales que están precisamente investigando al señor Cerrón, al señor Bellido y al propio Castillo, ¿no? Incluso a una capitana de la DIVIAC, ¿no? Que es la que ve los asuntos de alta complejidad, muy inteligente, la han mandado, se supone que como castigo, ¿no? A tránsito, a poner multas, ¿no? Eso es lo que está haciendo el señor Gallardo según Guillén. Y Guillén, por supuesto, no ha aceptado los cambios que quiere hacer el señor Gallardo, o mejor dicho, Castillo. Y entonces ha hecho cuestión de Estado sobre el tema. Claro, pues no ha puesto su cargo a disposición. Pero el asunto es que el Castillo tiene que tomar una decisión. Si él está con Gallardo y es el que le garantiza tener a la policía bajo sus órdenes, evidentemente Guillén está muerto, ¿no? Claro. Pero lo que debería hacer por un tema de respeto al señor Guillén y de honestidad con el país
es pedirle su renuncia al señor Guillén o aceptarle su renuncia y nombrar al señor Gallardo ministro del Interior, ¿no? Asunto concluido, ¿no? En cuyo caso ya sabríamos. Pero no qué es lo podemos que pretende tener, no Castillo, podemos tener al país en vilo mientras la delincuencia avanza, ¿no? De una vez, señor Castillo, tome decisiones, por favor. Este es un drama lo que hay en estos momentos en la Claro que es un policía, drama. ¿no? Por ¿Bien? supuesto. Por supuesto que es un drama. Y mientras tanto, por cierto, no le pagan a la policía los trabajos que han hecho sus horas en sus días de Franco en empresas de acuerdo a los convenios que hay con el Ministerio del Interior. Y todavía le tienen deuda desde octubre del año pasado. Por supuesto, las empresas y las instituciones que cuentan con policías bajo ese convenio sí le han pagado al Ministerio y a la policía lo que corresponde por cada policía que trabaja con ellos, ¿no? Y, sin embargo, no, el Ministerio del Interior, la policía no les ha pagado a los efectivos su trabajo desde octubre. Dicen que en marzo les van a pagar octubre, noviembre y diciembre. Así estamos, así estamos. Tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan porque después viene el doctor Manolo Fernández, ¿no? Nosotros tenemos algunas preguntas que hacer que en estos momentos están sacudiendo al mundo. Por ejemplo, el Reino Unido, a pesar de que tiene como 100.000 contagios por día, ¿qué ha hecho? Ha eliminado casi todas las restricciones y plantea convivir con el COVID como con la gripe. Ya han suprimido, por ejemplo, la recomendación de teletrabajar y la semana que viene eliminará el pasaporte COVID y las mascarillas en los espacios públicos, ¿no? Y igual camino están siguiendo Italia, Francia, España. Así de que sí. La verdad es que queremos aquí nos siguen restringiendo libertades, sí. Y aquí sí. Sigue el toque de queda, siguen las limitaciones, incluso las obligaciones muchas veces absurdas que existen, ¿no? Pero claro, lo importante es que el gobierno nos diga qué es lo que podemos hacer, en lugar de hacer, de nosotros decirle al gobierno lo que debe hacer. Y están planteando para la próxima semana un estado de emergencia. En la Constitución existe el régimen de excepción, la suspensión de garantía, el estado de sitio y el estado de emergencia. El estado de sitio es para guerras, pues, ¿no? Sí. Y el estado de emergencia, ¿qué es lo que supone? Supone la suspensión de garantías constitucionales fundamentales como la inviolabilidad de domicilio, la de reunión o el derecho a no ser detenido sino por mandato judicial. El régimen de excepción es básicamente una dictadura y con este gobierno hay que tener mucho cuidado y con el pretexto de que los militares van a resolver el problema de la delincuencia, lo único que van a hacer esos militares es meterse en serios problemas y no vamos a resolver absolutamente nada, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y volvemos.